Guía, fotografía analógica by Dan Brando. Hace un año dejé la fotografía digital. Ahí aprendí a entender la luz. Y fue ahí donde empecé a componer, a descubrir y a descubrirme como fotógrafo. Pero con el tiempo algo empezó a apagarse. Perdí esta chispa, esta emoción de salir a disparar. Así que decidí volver al origen, a la película, a lo manual, a lo lento. Compré mi primera cámara analógica y ahí empezaron mis primeras fotos en film. Y también muchos errores. En este vídeo quiero contarte qué aprendí en este proceso. No hay nadie mejor, a ver, sí, que quitando los súper profesionales, los súper grandes artistas que todos apreciamos, que alguien que ha hecho muchos errores en este último año, porque este último año ha hecho el cambio al analógico, como yo. Entonces tengo todos estos errores, todos estos pensamientos muy recién en mi cabeza. Hola a todos, aquí es Dan Brando, espero que estéis muy bien y bienvenidos a un vídeo muy especial, a un vídeo guía. Es una guía, pero que no es la clásica guía aburrida, la clásica guía que te duermes, que esto podría ser una buena idea, una buena guía para la persona que quieren hacer este cambio, pasar del mundo digital al mundo analógico y un poquito pensar, compartir ideas, compartir cosas que poco a poco vamos hablando en esta guía. En la vida todo es un proceso. Nadie empieza a disparar muy buenas fotos, todo es experiencia, todo es probar, todo es hacer errores. Toda la gente que pasa el mundo analógico pasa por errores, pasa por preocupaciones y pasa por todo un cambio que es fácil si te lo tomas con un poquito con esta facilidad en la cabeza, como decir, tengo que hacer errores, tengo que hacer algunas fotos muy malas. Bravos, bravas, si estáis empezando a hacer esto, porque la fotografía analógica es un poquito también un desafío. Y hay que tener sobre todo muchas ganas de querer este resultado, de querer esta tipología de fotografía de experiencia. Porque alguien tendría que pensar a pasarse al analógico. Seguramente si estás aquí es porque has pensado que la fotografía digital no te da lo que tú quieres, te aburre o ha llegado un momento donde dices... La fotografía digital es demasiado fácil, es demasiado inmediata. Y te puedo decir que es lo que me ha pasado a mí. Yo por muchísimo tiempo he disparado mucho tiempo en digital, trabajos, he viajado por el mundo. Pero llega un momento donde en la mia vida pienso y digo, no me gusta más. Poner una buena lente a una cámara, ponerle la apertura, probabilidad de apertura, ponerle un f1.4, 1.2, 2.8 y clic. Sí, el resultado puede ser bonito, puede llevarte el dinerito a la casa, pero la experiencia, pero este sentimiento, esa sensación que una persona tiene cuando dispara y hace una foto, ¿dónde está? La gente que está aquí seguramente ha pasado por lo que estoy diciendo yo. Porque es muy difícil no pasar por esto y querer pasar al analógico. Porque el analógico es más caro. El analógico es más lento de revelar el carrete, de revelar la película, tiene que enviar a un laboratorio. El laboratorio también es caro, no solo el carrete. Entonces son tantas cosas que una persona tiene que quiere vivir esos sentimientos, estas emociones y dedicarse totalmente al analógico, o si no totalmente, en comprar algunos carretes y disparar al lado de la digital. Porque si vosotros hacéis una foto a algo en digital y después la hacéis a algo analógico, no sé si os ha pasado alguna vez de disparar con simulaciones de Fujifilm, que es la cosa más parecida en digital. Ya con las simulaciones un poquito dices, imagínate en película, que es otra cosa, la sensación es decir, wow, esto es lo que yo quiero. El analógico lo haces para vivir aún más la experiencia fotográfica, vivir el momento y vivir toda la construcción que hay detrás. Porque cuando vas a empezar el mundo analógico, te sientes muy motivado, motivada en comprar carrete, en comprar una camerita bonita, te puedo mostrarle todo. Y lo que pasa
es que os puedo asegurar que vais a quemar dinero. Vais a empezar con errores. Y aunque la primera foto, la segunda foto, el primer carrete, que lo vais a hacer súper pendiente, lo vais a hacer súper perfecto, o va bien, el segundo va a ir mal. ¿Por qué? Porque el analógico necesita tiempo, necesita experiencia y necesitas quemar dinero. Necesitas hacer errores, necesitas tener esa sensación de decir, mierda, no quiero hacer el analógico porque el analógico me vale mucho, es súper caro. Tener la mentalidad del error. La mentalidad que cuando tú empiezas hay tantas cosas que es normal que vas a fallar, vas a hacer errores, vas a enviar un carrete, como el mío, primero carrete que hicieron foto a mi mujer en la playa. Le hice como 3 o 4 fotos, después me llega el resultado del laboratorio, foto muy mal expuesta, foto movida. Y yo pienso y digo, no es posible. Y ahí empieza la cabeza a decirte, ¿estás seguro? Después del primer carrete, después del segundo, ¿estás seguro? ¿Estás segura de querer hacer esto? Esto es algo muy normal, que tienes que aceptarlo, estar relajado y pensar y decir, este dinero tiene que ser dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? Porque después empezarás poco a poco a tener más confianza, empezarás poco a poco a ver los resultados y empezará a crecer todo esto. Hablamos de los instrumentos, hablamos de las cámaras, muy importante. Porque cuando una persona pasa al analógico, tiene que buscar una camerita. Tiene que buscar una cámara para empezar, ¿ok? Y yo, personalmente, hice un gran error, ¿ok? Y este error, no te pido que no lo haga, pero piénsatelo mucho. Piénsatelo mucho, mucho antes de hacerlo, ¿ok? Esta es una 35 milímetros, ¿ok? 35 milímetros, no la lente. No, la lente 28. Tú, por estas cámaras, compra un carrete de 35 milímetros, ¿ok? Esto chiquitito aquí, el 35 milímetros, donde suele haber 35 o 36 exposiciones, entonces 36 fotos por cada carrete. Y esta, que es una Pentax 67, es una medio formato medio, como se dice aquí en España. Cuando yo empecé en el mundo analógico, estaba viendo muchos fotógrafos que utilizaban cámaras como esta. Sabía que esta cámara tiene el carrete de 120, la película de 120 milímetros. Significa que cuando una persona empieza a hacer foto analógica, como he dicho antes, el error, y tiene solo 10 fotos a disposición, y el carrete de 120 costa más que el 35, costa más comprarlo, costa más revelarlo, costa más todo, te das cuenta que, claro, me lo he pasado un poquito mal. No sabía utilizarla, no sabía ni cargar el carrete. Ok, sí, viendo vídeo poco a poco, entendiendo, pero imagínate la cantidad de errores y imagínate la cantidad de dinero que prácticamente he tirado a la basura. Con todo el dinero que yo he tirado a la basura, probando, haciendo esto, me hubiera comprado dos de estas. Una 35, una Nikon FM2. Antes que todo para hacer mucha experiencia, para poder disparar más, para poder aprender, para un poquito practicar. Y que son dos cámaras totalmente diferentes. Creo que si te gusta el analógico tendría que tener una y también la otra. La 35, a diferencia de la 120, tiene 35 fotos. ¿Esto qué significa? Eso significa que te duele menos cuando hay un error, te duele menos, porque la gente se piensa que el digital es más caro, porque las cámaras son más caras, porque las lentes son más caras. Te puedo decir yo que no. En este momento, en concreto, no es así. En este momento, en el mundo de la película, es muy caro. La diferencia más importante, perdona, que hay entre el 35 y el 120, yo te lo digo de la mia experiencia personal y también a una cuestión física, te lo voy a mostrar. Es esto. Mira, aquí tengo conmigo algo que tendrías que tener tú también cuando empiezas con el analógico, para tener todo tu negativo. Pero de esto después llegaremos. Ok, aquí tenemos la diferencia entre 35 y 120. Esto es lo que te da la Nikon y esto que es lo que te da la Pentax. Lo puedes también entender por el cuerpo. Aquí tienes más foto. Aquí tienes más foto y aquí menos. Pero lo que tienes aquí
es algo mucho más pro, mucho más, con mucha más resolución, porque efectivamente te da mucha más resolución esto. No estoy hablando de resolución de sensor porque no es digital, pero o hago un ejemplo. Una persona que trabaja en el mundo profesional con cámara analógica, cuando tiene que hacer un trabajo o cuando tiene que hacer una sesión de moda, de editorial, suele utilizar un formato medio. No suele utilizar esto. También puede, pero la calidad de la foto en formato medio, si vosotros no conocéis el formato medio, no lo habéis nunca visto, ir a verlo y después lo tenéis que comparar con el 35. El 35 es también a la vez algo más cómodo, algo más ligero, algo que te permite de disparar mucho más. El resultado final es menos pro, ok, es menos pro. También es verdad que con grandes cámaras, con grandes lentes se pueden encontrar y hacer resultados espectaculares. Yo he visto alguna foto disparada con Leica, con Sumilux, que son las lentes super top de Leica, y os puedo asegurar que son fotos increíbles. Un consejo que os doy: no empezáis con el formato medio. No empezáis. No por el resultado, porque los resultados para mí son mejores en el medio formato medio, pero no empezáis con la formato medio porque la formato medio suben los costes, la cámara es mucho más grande, pesa de verdad. Esta cámara pesa casi 3 kilos. Entonces, imaginarse llevarse esto bulto ahí grande va a ser bastante complicado. Tienes que entender este proceso, y una vez que entiendes el proceso del analógico, los tiempos, la paciencia, la exposición y todas estas cosas, después de un cuerpo más chiquitito, lo llevas a un cuerpo más grande y no cambia nada. Al final es la misma cosa, solo que aquí tienes más fotos, tiene menos coste y sobre todo tienes, como se dice, un poquito más la facilidad de llevártelas siempre contigo, es más fácil. La otra te cuesta un poquito más llevártela en todos los lugares, te lo puedo asegurar, porque los primeros días que estaba súper motivado, llevármela a todos los lugares era prácticamente imposible. La tenía mucho tiempo en la mochila, desde que esta la tengo conmigo, esta no va nunca en mochila, esta se queda siempre conmigo. Siempre pensar que la cosa más importante de vuestra cámara es la lente. Entonces tenéis que utilizar cámaras que tienen la posibilidad de tener buenas lentes. Yo en este caso, por la Nikon, elegí un Voigtlander de un 28 milímetros, y el precio por esta cámara más la lente ha sido casi en total de, creo, un 900 euros. La cámara costó 400, la compré en Japón, en eBay, y mirad, la cámara está en muy buenísimo estado. Aquí está como nueva, la utilizo yo, la utilizo bastante, pero está muy bien, viene súper bien hecha. Y la lente, que es un Voigtlander, creo Color Scope, ha costado, creo, alrededor de 550-600, pero esta es una lente más moderna, una lente que si tú compras una Nikon con esto y con un 28 milímetros del tiempo o un 50, no lo pagas, te lo llevas con la cámara. Entonces puedes gastarte 400, 500 por una buena cámara 35 como esta, o si no, puedes bajar también el precio, comprarte una cámara como esta, la de mi vecino, que esta te la llevas por 150, 200 euros sin ningún problema. Entonces esos son los costes del 35 para empezar, alrededor de 500 euros, hasta, te aconsejo llegar hasta 1000. No pasarte por ahí, porque al final, ahora pasamos a la medio formato medio, comprar la cámara por la cual yo he vendido mi cámara digital, en el momento en el cual tenía el dinerito, tenía el cash, tenía la posibilidad, yo he hecho una locura. Creo que la compré alrededor de un 1600, 1700 euros. Creo que llegaba con la lente, estaba con la lente, entonces también he pagado el precio de la lente. Y la cámara la compré en un sitio en eBay, siempre en Japón, y estaba en perfecto estado. Ahora, vosotros tenéis que decirme si esta cámara no está en perfecto estado. También tenéis que pensar que yo lo he utilizado ya un año, entonces le he dado mucha caña, pero mirad aquí, la cámara está en súper buen estado, la lente estaba en súper perfecto estado.
Entonces, y también esto, mirar, esto accesorio para tenerla, que es muy útil, es un accesorio que también cuesta dinero, cuesta creo alrededor de 80-90 euros, entonces todo venía en perfecto estado. También he tenido que pagar la aduana desde Japón, pero te puedo asegurar que el precio caro también viene porque en el mercado no hay tanta cámaras como esta, no hay tanta cámara como esta en buen estado. Por formato medio ya superamos abundantemente el 1000 euros. Yo creo que alrededor de 1000, máximo 2000 es el range perfecto, porque son cámaras que no hay, son cámaras que tienen que estar en buen estado, porque si te la compras en mal estado te pueden durar 2 días, y sobre todo tiene que ser cámara que te la vende alguien que tiene muchas recensiones, mucha comunidad que habla, que diga que el producto lo que venden son muy buenos. Entonces ya después es un poquito suerte encontrar el precio super top con un buen vendedor. Cuando tú escuchas esto, escucha que el dinero va, que el dinero va. El dinero va de a ti al laboratorio y después devuelve esto, ¿ok? Por una medio formato se pueden ir alrededor de entre 15, 23, 24, depende del carrete. Un Portra 800, un Cine Steel como esto te puede costar 21, 22, 23 también euro. Mientras esto siempre depende del carrete. Hay carrete un poquito más barato, menos conocido, pero también tiene una razón del por qué son menos conocidos, del por qué son menos populares. También hay algunos que son espectaculares, pero lo más famoso, lo más utilizado, etcétera, tiene un coste alto. Porque no es solo el carrete. Perdona, no he dicho el precio de esto también, alrededor de 19, 20. Después tiene que mandarlo al laboratorio. Hablamos del laboratorio. Él tiene que revelarla, tiene que meterla en un químico, después tiene 2 procesos diferentes, blanco y negro y a colores, y sobre todo los scan. Porque tú puedes hacerte un laboratorio en tu casa, porque hoy en día existen scan que costan muy poco, existen maquinaria para hacerte la composición química, meter, revelarlo y todo. Hay una diferencia entre hacerlo en casa, hacerlo de forma mediocre, hacerlo de una forma no totalmente pro, que sí, seguramente hay personas que lo hacen de manera muy pro, mas con el tiempo, con años, con experiencia, y enviarlo al laboratorio donde hay gente muy buena haciéndolo, gente que se dedica prácticamente a esto. Yo, por ejemplo, en mi caso lo mando a Carmencita Film Lab, que es un laboratorio que no patrocina nada, yo pago, pero yo soy muy feliz de los resultados que ellos me dan, y además son personas muy pro, son personas que te ayudan si tú tienes un problema, si tú tienes una curiosidad, te mandan feedback cuando te mandan la fotografía, de verdad, nada que decir. Cuando un trabajo es bueno, hay que pagarlo, pero creo que es muy bonito saber que tus fotografías van en un lugar muy bueno. Y lo que yo pienso es que la diferencia está ahí. Porque cuando yo he empezado, he enviado algunos carretes en los primeros laboratorios que pillaba. Y te puedo asegurar que yo he enviado lo mismo scan a Carmencita y parecían otras fotos. No quiero decir que Carmencita sea lo mejor, no quiero decirlo, pero quiero decir que el laboratorio es muy importante. Hablando de precio, mandarlo al laboratorio es más caro que hacértelo en casa. Hacértelo en casa tiene un precio que yo, sinceramente, te digo, puede costarte un cienes de euro entre lo químico, entre uno escáner que sea uno escáner humilde, uno escáner que no sea super top como un laboratorio, pero el resultado al final te lo puedes llevar a la casa. Mientras con mandándolo al laboratorio, como mínimo tiene que añadirle otros 20, 25. ¿Para qué? Para que el laboratorio le haga el proceso químico, le haga un escaneo bueno, te lo manden de vuelta a la casa para tenerlo, porque al final esto es tu memoria, son tus discos duros. Entonces, si tú quieres tener tu foto de vuelta, tienes que volver a tu casa, ponerlo en un libro, en un cuaderno, donde te lo pueda tener contigo. Entonces, añádele, prácticamente el precio se dobla. Esto es una elección. Yo te recomiendo de mandarlo si empiezas
a un laboratorio, como ellos, por ejemplo, que te ayudan mucho, y sobre todo después valorar la opción con herramienta más buena, un poquito más cara, si hacerte algo en casa. Que es la cosa más importante cuando hacemos una fotografía en analógico. A mí me gusta mucho, o sea, tener la cámara en mano. Cuando hablo de esta cosa me gusta mucho. La fotografía analógica es muy, muy mala cuando haces errores, porque a diferencia de la digital, el error es menos permitido. Cuando tú expones mal, por ejemplo, no expones bien la foto, la pones muy oscura, recuperarla es prácticamente imposible. Entonces se dice que en la fotografía analógica es mejor que la foto sea más luminosa, que haya más luz dentro, que menos luz, porque cuando tienes más luz, tú puedes modificarla, puedes editarla, puedes bajar un poquito y la foto más o menos se aguanta bien, ¿ok? Mientras cuando la expone mal, cuando no hay luz, ahí hay un problema. Ahí la mayoría de las fotos no se pueden utilizar. Empezando de la base, que la exposición es la cosa más importante que hay, cómo se expone bien una foto. En el analógico tienes que pensar que tú no estás solo, tú tienes que trabajar con la luz, tienes que trabajar con algo que si estás afuera, el tiempo, el cielo, las nubes, el reflejo, todas estas cosas son tus colaboradores. Son cosas que tienes que tener en cuenta. O si tú estás, por ejemplo, en un estudio, en una situación más cerrada, tienes que ser controlada. Esta luz tiene que estar así, esta luz tiene que estar así, para que la exposición del resultado que tú quieres sea lo más óptimo para el resultado final. ¿Cómo se expone? Con la experiencia he entendido que el exponer una fotografía en analógico puede ser más fácil. No necesitas un fotómetro, pero cuando empiezas y sobre todo si tú haces un trabajo muy pro y haces la cosa precisa, cosa que yo creo que es muy importante hacer casi siempre, también un profesional creo que lo hace casi siempre, es lo de utilizar un fotómetro. Porque, por ejemplo, yo aquí dentro la 35, dentro Varia 35, hay un fotómetro, que mide la luz, entonces hay como un plus, un menos y un círculo. Y estas tres cosas te dicen cuando la fotografía, cuando la escena es muy buena, muy correctamente expuesta. Entonces, cuando hay un menos, poco expuesta. Cuando hay un círculo, está bien expuesta. Y cuando hay un plus, una cruz, lo que sea, es demasiado expuesta. Claramente cada cámara tiene su sistema, cada Nikon tiene un sistema, otras tienen otros sistemas, entonces tiene que comprar un fotómetro. ¿El fotómetro qué es? El fotómetro es una máquina chiquitita, depende, hay varias, desde una versión muy básica a una versión más cara, que te ayuda a medir la luz. Entonces, cuando estás ahí con tu cámara, tienes que medir poniéndole, por ejemplo, tu ISO, tu, tu velocidad de disparo, tu shutter, metiendo todas estas cosas, calculando la luz, te va a dar un resultado. Te va a decir, para hacer esta foto con 400 ISO a 2.8 con este shutter, tiene que poner F5, F16, F22, ¿ok? Entonces, esto es muy fácil porque una máquina te ayuda a hacerlo. Esto puede ser un poquito más complicado, porque te acerca al sujeto, hace así, mide y le dice, esa situación F16. Después te mueve un poquito y claramente, moviéndote, mueve la luz, se mueve todo, una nube se ha puesto ahí encima, tiene que hacerlo en F22, tiene que hacerlo en F8. Entonces empieza a tener estas dudas y decir, ¿cómo la tengo que hacer esta foto? Entonces ahí lo que he entendido es que a veces es mejor hacer varias mediciones, ¿ok? Varias mediciones, por ejemplo, del cuerpo del sujeto o de la escena y pensar en una media que pueda ser la media correcta para la foto. Claramente te digo que parece más difícil pensarlo que hacerlo, porque cuando lo empiezas a hacer un poquito te acostumbra, a veces hace tanta foto en un contexto con una determinada luz y te viene mucho más fácil, por ejemplo, decir, yo sé que esto es F16, hay algunas reglas que se llama como Sunny 16, que son
como lo F estándar, por ejemplo, si hay luz del sol directa, hazlo en F16. Si hay nieve, por ejemplo, estás en un contexto muy blanco, hazlo en F22. Si hay nublado, hazlo en F8. Toda esta regla un poquito después con la experiencia la aprendes, etcétera, etcétera. Pero con un fotómetro lo que te aconsejo es lo de utilizarlo midiendo varias cosas y viendo un poquito lo que aparece más o una media correcta. Seguramente cuando haces una foto y ves que la media está ahí, por ahí, ¿ok? Entonces te dice F8, F11, ¿me entiendes, no? Si tú haces algo a F8, F11, no es que cambia mucho. Poco a poco, después verás que hace así, F11, 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 ya la va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque esta es una guía por una persona que tiene que aprender. Es una persona que necesita hacer experiencia, ver con su ojo, disparar, obtener resultado y efectivamente ver y decir, oh, esta foto, además, estas fotos son también fotos de mierda que yo ves al tiempo, pero eso te ayuda. Cuando hablamos de exposición, también tenemos que tener siempre en cuenta que a no tener un sensor digital que tú mueves, entonces sube el ISO, tiene que entender que tu ISO está aquí dentro, en la película, en el carrete, lo que vas a poner dentro de la cámara. Por ejemplo, CineStill 800, 800 ISO. Entonces ya tú sabrás más o menos lo que es el ISO, más ISO, imagen más llena de luz, menos ISO, la imagen va a ser con menos luz, con menos grano, más ISO, más grano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pones un carrete, ¿no? De 800 dentro de tu cámara, tú lo que tienes que hacer aquí, a ver, sí, aquí, es poner, por ejemplo, ISO 800. En el caso que tenga Portra 400, Portra 400. En el caso que tenga CineStill 50, CineStill 50. Entonces es muy importante siempre acordarte de poner lo que está escrito aquí. Los experimentos llegarán cuando empiezas a un poquito entender cómo funcionan los pasos de exponer más, exponer menos, push and pull al laboratorio. Son todos términos que sí, son muy útiles y que siempre estarán en el mundo analógico de un profesional, de una persona que lo hace, pero en este momento, en el momento en el cual una persona aprende, lo que aconsejo es de hacer la cosa de manera simple. Cuando tienes que hacer fotografía, tienes que pensar a tantos factores, que no es solo el dinero, a tantos factores que la experiencia cambia. La experiencia pasa de ser más frenética, más... Parece una pistola como... ¿Me entendéis, no? Con un digital, foto súper rápida, lente con autofocus increíble, que son más rápidas de la cámara. La persona todavía tiene que llegar ahí y la cámara ya sabe dónde tiene que llegar. Locura. Tiene que pensar, slow down, en hacer la cosa más calma. Y cuando las cosas son más calmas, uno empieza a gustar más. Le empieza a entender y decir, tengo que vivirla mejor, tengo que ser más calmo. Y mucha gente dice que no habría que vivirla tan calma, con tanta calma las cosas, porque más rápido uno es, más productivo es, más fotos hace, etcétera, etcétera. Pero te puedo asegurar yo que una persona, cuando se pone ahí con su cámara analógica, que no es una cámara que tiene mucha funcionalidad, puede hacerle pocas cosas, esta tiene un disparador de shutter hasta 1000, esta creo que también, ¿no? Esta hasta 4000, imagínate, 10 fotos, después tiene que cambiar el carrete, todo más lento, tiene que poner el carrete, tiene que poner el fotómetro, toda esa sensación cambia. Entonces, yo te digo de disfrutar mucho esto, disfruta mucho de esta calma. Cuando ves una composición que te gusta y tiene que enfocar manualmente, disfruta del momento donde estás ahí enfocando, donde probablemente el visor no es tan bueno, que no es un visor en LCD de 10 millones de puntos. Entonces dice, estoy enfocando. Entonces estás ahí poniendo el punto correcto para que diga ahora. Cada cámara tiene un sistema de focus diferente, siempre manual. Entonces vívete
vives esto de manera calma, disfrútalo. Siendo que no hay mucha elección entre los carretes, porque al final los carretes son muchos, pero son muy limitados, ¿ok? Cada carrete tiene sus colores, su contraste, sus cositas diferentes. La mayor diferencia en los carretes es caretas a colores y caretas en blanco y negro. La elección del resultado final empieza antes. Cuando, por ejemplo, piensas a una sesión, piensas a un proyecto y dices, esto lo quiero hacer en blanco y negro. Quiero que sea un blanco y negro más nítido, quiero que sea un blanco y negro que tenga más grano, quiero que sea un Ilford, quiero que sea un T-Max, etcétera, etcétera. Esto es muy bonito de la fotografía analógica porque es como un poquito producir algo que todavía no está, que lo tiene en tu cabeza. Y claro, cuando estás ahí y tienes, por ejemplo, un carrete aquí, 35 fotos de un cine estilo, no es que tú dices, pam, 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 5, quiero cambiarlo al blanco y negro, pam, pam, pam. No, no es así, tiene que utilizar toda esta foto. Entonces, claro, te aconsejo de elegir, a menos que tú no tengas más cámaras, cosa que también la habrá y es normal, pero también es verdad que si un proyecto te gustaría hacerlo en blanco y negro, no tiene sentido dispararlo después en colores, lo hace todo en blanco y negro. Errores muy importantes que yo he cometido y que tú no tienes que cometer en este año han sido sobre todo errores mentales. Es intentar acopiar o un fotógrafo en general o sobre todo un fotógrafo en analógico. Porque el fotógrafo que hace analógico, he entendido que son fotógrafos que son muy hábiles, son muy buenos, que tienen la posibilidad económica para hacer muchas fotos y que sobre todo son fotógrafos que tienen mucha experiencia, aunque no te la muestren, aunque no hablen mucho, aunque no sea, ¿sabes? Entonces, pensar que todo sea fácil, todo sea bonito en película, la fotografía en película es bonita, entonces todas las fotos van a salir bien, todas las cosas van a ser así. No, tienes que tener paciencia y no tener prisa, no parecerte a nadie más. Entender que la fotografía analógica es tan bonita que ya simplemente por ser fotografía analógica tienes el poder de decir a la gente, quiero hacer algo diferente. Pero de verdad tiene que ser algo diferente. De verdad tienes que pensar y decir, quiero demostrar al mundo algo que no se encuentra, algo que sea único, tiene que darle identidad. Y esto es lo bonito y también a la misma vez algo que puede caer en una lucha de ego y el ego lo tiene que dejar de parte. El ego, por muchas personas que utilizan el analógico y se sienten diferentes, especiales, no, el analógico no es algo para sentirse superior o lo que sea. El analógico es una experiencia, una tipología de fotografía que te ayuda un montón a encontrar tu identidad y a hacer cosas especiales y únicas. Tienes que utilizarla por eso. Y cuando yo he empezado, estaba viendo a esta gente y decía, oh, qué bonito blanco y negro, quiero parecerme a él, quiero utilizar la cámara de esto, quiero comprarme una Leica porque la Leica, la cámara más cool, más chula. No, no, para ahí y piensa diversamente, como pienso ahora, como ya pienso desde mucho tiempo. El analógico para mí es una herramienta increíble. Son los resultados que yo quiero. Entonces tengo que tener mi voz, tengo que crear yo mi identidad como Brando o como tú, la tuya. ¿Por qué? Porque si algo es tan bonito, si algo te da los resultados que tú quieres, no tienes que tener el pensamiento de decir, no tengo una laica como él, entonces nunca hará fotografía como él. No tengo tanto dinero como el otro para hacer muchísimas fotos. No. Tiene que pensar que el camino, tiene que pensar que el resultado, lo más importante, es lo que pasa aquí dentro. Y si tú eres feliz con esto, más que con la digital, o esto te da mucho más, esto te da el resultado que tú quieres, el resultado que tú piensas, concéntrate solo en dar resultado y a crear tu identidad. Da igual la herramienta. Claramente llegará el momento en el cual dirás, me va de puta madre o quiero invertir en una herramienta, en una lente super top, una lente increíble, una cámara diferente. Yo tengo dos cámaras en este momento, después de un año.
quiero tener 4, quiero tener 5, quiero tener tantas lentes, quiero tener tantas cosas para poder crear mi identidad, para enseñar mi identidad y no para parecer a alguien más o para poder decir al mundo es que yo disparo en analógico. No, esto que sea bien claro. Lucha por tu identidad y no luches por tu ego. El ego, déjalo de parte. Que sean tu foto, tu resultado, tu camino, tu proceso, hablar por ti y enseñarlo a la gente. El ego, déjalo de parte. Porque si estás buscando el analógico para tener un look de más princesa o princesa, esto no es el sitio. Esto no es el sitio. La gente que hace fotografía analógica tiene una responsabilidad muy bonita, que es la de seguir con la fotografía tradicional, la fotografía que ha cambiado todo. ¿Ok? Entonces te doy este consejo. Usa estos resultados para crearte al mundo, para dar tu arte al mundo. Después de un poquito de tiempo utilizando el analógico, párate a pensar si este camino te está gustando, si este camino es por ti, si merece la pena gastarte tanto dinero. Esas son preguntas que tienes que hacerte no al primer mes ni al segundo. Tienen que ser preguntas después de 6, 7 meses, 8 meses utilizando, porque es muy importante también entender si lo que está haciendo nos está convirtiendo en una obsesión. Tienes que hacer las cosas porque te gusten, porque te sientes bien. Entonces, no transforme una obsesión. Puede ser que a veces no es tampoco una cuestión de analógico, es porque probablemente estaba disparando con una cámara digital y no te gustaba mucho la lente. Te aconsejo de probar varias lentes. ¿Sabe? No, de no pensar o no querer transformar tu trabajo, tu portfolio, tu camino del digital al analógico y que el analógico se transforme en una obsesión, porque la obsesión nunca es buena. Entonces, valora siempre poco a poco tu proceso. Mira tu foto, mira si estás satisfecho, mira si la cuenta en el banco no está en rojo y tantas cosas, porque a ver, en rojo va a estar siempre en el mundo de la película, pero vale. El punto es que no se transforma en una obsesión, porque sí, es todo muy bonito, pero te tiene que gustar de verdad. El analógico me ha cambiado totalmente la experiencia a mí de la fotografía. Me ha ayudado un montón y muchísimo vivirme con calma las cosas y sobre todo me ha ayudado mucho en poder crear resultado, fotografía que yo tenía en la mía cabeza antes de verla. Antes yo simplemente mirando, no sé, una location, un lugar, una persona, pienso y digo, esto me gustaría verlo así. Y te puedo asegurar que cuando tú lo haces y tienes el resultado, eres la persona, el artista más feliz del mundo. Entonces a mí la película me ha dado esto, me ha dado la posibilidad de poder crear lo que tengo en la cabeza, de poder realizar mis visiones. Y soy muy agradecido a toda la gente que he escuchado, a toda la gente que he visto, a todos los fotógrafos de la cual he visto su foto, a la charla que he escuchado y eso te ayuda muchísimo. No solo se habla de escuchar un vídeo y hacerlo, escuchar, ver entrevistas, ver muchas fotos, comprar libros de otro fotógrafo, ver tanto, hacer errores. Y a mí la fotografía analógica me ha cambiado totalmente. También dentro de mí me siento una persona de la cual piensa y dice que en un mundo como lo de hoy, a veces está bien hacer la cosa más despacio, a veces está bien hacer las cosas de manera un poquito más limitada, más única, porque en un mundo que es todo igual, en un mundo donde las cámaras digitales son todas iguales, lo hacen prácticamente todo, vídeo, foto, foto al espacio, foto de noche, 100.000 ISO, y cosas de locos. A veces utilizar una herramienta como esta es la manera de decir, ¿sabes qué? Te digo yo que la mia visión la puedo realizar con algo así. Que sí, que son cámaras que costan, que el carrete costa, que el laboratorio costa, etcétera, etcétera. Pero a nivel de lo que tienen, al final, son pocas cosas. No tienen muchas funciones. Aquí se habla mucho más de tus habilidades, de tus elecciones y de cómo hacerlo. Entonces, esto para mí ha sido el game changer. Esto para mí ha sido lo que me ha dejado más emoción, más cambiar. Y
También si empiezas este proceso, valóralo mucho. Prueba tú también a entender por qué este paso al analógico. Y te puedo decir que mucha gente que hace este pase se encuentra siempre ahí. Se encuentra siempre en el decir que es algo diferente, es algo más único, es algo más, más especial. Así que este vídeo, esta guía donde un poquito te he hablado como una charla de cómo funciona un poquito este mundo, de cuál es el proceso. Espero que te haya servido, espero que la hayas escuchado por más tiempo posible. Claramente, al ser que no es una guía técnica, también es verdad que siento si alguien no quiere escuchar algo más en concreto, pero si vosotros me queréis preguntar en los comentarios, espero de poder ayudar, de contestar alguna pregunta más. Un saludo